Mm, Bueno, ¿cómo andan todos? Hoy los voy a llevar por un viajecito en Norteamérica. Acá estamos en Luisiana, ahí a orillitas de nomás del Golfo de México, y nos vamos a ir específicamente a la ciudad de Donaldsonville. Es una localidad, una ciudad que está a orillas del río Mississippi. Me llamó poderosamente la atención lo siguiente. Vamos a tomar más o menos una distancia equidistante, ¿no? Desde acá donde tengo marcado el punto de la ciudad hasta más o menos la desembocadura del río Mississippi, que es todo esto que ustedes pueden ver por acá, bla, 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 va haciendo sus curvas, en fin, todo su lecho, hasta desembocar en el Golfo de México. De acá donde tengo la marca de posición, más o menos hasta la desembocadura del río, hay aproximadamente unos 220, 217, o sea, dependiendo si los tomamos de acá o de acá, en fin, 217 kilómetros, 250, 280, y ahora después van a entender por qué hago esta diferencia de medidas, desde 217 a 250, 280 kilómetros. Ahora van a entender por qué. Bueno, lo que les quería mostrar es lo siguiente. Este, Imagínense en tomar este sector del Bajo Mississippi, ¿no? Toda esta zona, que no es menor en distancia. Vamos a cerrar esto para que no me coma recursos. Esto no tiene nada que ver. Y lo vamos a ir directamente a Google Earth. Acá lo tengo trazado con una línea recta, sin tener en cuenta las curvaturas que hace el río, en fin, las variaciones y todo lo demás. Y para que vean, bueno, más o menos cuánto mide, vamos a tomar aproximadamente de ahí de donde está la marca de posición hasta aproximadamente ahí. Vamos a poner la desembocadura más cercana al Golfo. Bueno, tenemos 225 kilómetros. ¿Ves? Más o menos, si los tomamos de ahí, va variando. En fin, tenemos una pequeña desembocadura acá, otra acá, puede ser esta. En fin, pero vamos a tomar esta. ¿Sí? Tenemos ahí aproximadamente 225 kilómetros. Vamos a sacar esto y bueno, vamos a saber, como nos dice el Google oficial, nuestro fake Google Earth, que ante esta distancia, si ustedes acercamos, bueno, y nos vamos hacia la vista a nivel del piso, el modelo oficial dicta que esto, la localidad de esta, vamos a corregir un poco el norte, para el otro lado, ahí para que me quede de frente. Si nosotros nos alejamos, epa, que se me fue, un poquitito más, ahí va. Si nosotros nos alejamos, obviamente, como dicta el modelo oficial de la Tierra esférica, la localidad se perdería bajo el punto del horizonte, ¿no? De una ficticia curvatura. Desaparece. El Google Earth lo muestra de forma bastante didáctica, aunque bastante irrisoria para mi gusto. Pero bueno, si seguimos la línea que yo había marcado, llegamos eventualmente al Golfo de México y ya la localidad de Downsville se nos pierde debajo de la curvatura. Si miden esa distancia en cualquier calculador de curvatura, se van a dar cuenta que trigonometría básica, la curvatura esta dice que bueno, la localidad se pierde desde el punto de desembocadura a unos, acá se nota, ¿ves? Una curvatura ahí muy pronunciada. Se perdería a unos más o menos 5000 metros por debajo de la línea del horizonte, ¿no? Eso es lo que la ciencia oficial dicta. Bien, ahora yo hago una pregunta. Si a mí se me ocurriría hacer una maqueta tamaño a escala, a gran escala, ¿sí? Y estoy hablando de hacer una maqueta súper precisa, con rigor, por así decirlo, aritmético y con precisión de supercomputadora, hacer una maqueta hiper real donde se pueda trazar este cauce del río, este sector nomás, no vamos a hablar de todo el Mississippi completo que atraviesa prácticamente toda Norteamérica, sino solamente este sector, que son estos 250, 280, 220, 17 kilómetros,
en todos sus detalles, ¿no? O sea, una precisión milimétrica, donde se pueda realizar también este, vamos a decirlo, un mecanismo hidráulico que haga fluir el agua como mandaría. Y bueno, respetando, como muchas veces se ha hablado, que en las obras grandes de infraestructura, como puede ser trazados de puentes, vías de ferrocarriles, en fin, el canal de Panamá y todo lo demás, nunca se tuvo desde la ingeniería en cuenta la curvatura terrestre. Siempre se trazó de una forma sin calcular esa curvatura, ni siquiera se tuvo en contemplación. Si yo tuviera que hacer una maqueta de este sector, vamos a suponerle que hago una maqueta de unos aproximadamente 27 metros, 4 por 36 metros, 5, o sea, es una maqueta de tamaño descomunal. Si yo tuviera que respetar esta curvatura, obviamente la dinámica de fluidos haría que el sistema no funcionara y fallaría eventualmente, dado que tendría que subir por una curvatura el río desde su nacimiento, porque estamos tomando un sector, nace mucho más arriba, pero tendría que subir su cauce, o sea, su fluido, por así decirlo, tendría que volver a bajar aproximadamente unos 5.000 metros, o sea que unos 2.500 metros, una cosa así. Cosa que eso el agua no lo hace, en la realidad no lo puede hacer. Esto lo que te demuestra que si yo tuviera que hacer una maqueta de todo este pedazo, no podría, no tendría ni debería jamás respetar cierta curvatura como dicta el modelo oficial, porque vuelvo a repetir, el modelo no funcionaría. Entonces, ¿qué pasa? Ya hubo gente, unos loquillos, vamos a guardarlo porque si me interesa. Ya hubo unos loquillos, acá está, ¿ves? O sea, las mediciones exactamente. Ahora les voy a comentar de qué se trata esto. Unos loquillos de la Universidad Estatal de Luisiana, más precisamente del Departamento de Hidráulica, o sea, del Departamento de Estudios de Ríos de la Universidad de Luisiana, que hizo la maqueta exactamente como les estaba comentando. Aquí podemos ver, taca taca, fotografías de la maqueta prácticamente ya terminada. Una maqueta que tiene unos acá están las medidas expresadas en pies, pero son aproximadamente unos 120, acá lo tengo en la otra página, 90 pies por 120 pies, que serían aproximadamente, como les dije antes, unos 27 metros por 36 metros. En fin, acá se ve la maqueta. Esto que ustedes ven acá arriba, en bolsitas, son proyectores a color que proyectan sobre toda la maqueta, bueno, lo que sería la topografía, follaje, ciudades, en fin, todo detalles para darle mucho más realismo, pero todo el cauce del río, todo lo que es el cauce del río, está trazado con impresoras láser sobre paneles, no sé qué material serán, son paneles duros, y está todo expresado en una superficie absolutamente plana. Si esto lo hubieran hecho respetando una curvatura, como el modelo oficial manda, el agua que hagan fluir por el canal de la maqueta, de esta maqueta que es dinámica, es hidrodinámica, no podría funcionar. El modelo colapsaría hacia un lado o hacia el otro, se desbordaría todo y pasaría algo que en realidad no pasa en la realidad, porque en la realidad no hay ninguna curvatura, en la vida real no hay ninguna curvatura, y por lo tanto en una maqueta tiene que ser expresada esa planicie y esa ausencia de curvatura. Entonces, bueno, acá se pueden observar en detalles los cauces del río. Bueno, todo esto que ustedes ven así de color medio oscuro es porque en realidad la maqueta se hizo para un estudio de sedimentación. En fin, se usan ciertos materiales como una arenilla hiperfina para estudiar lo que es la sedimentación, porque dentro del cauce del río también está hecho con detalle milimétrico de la realidad, porque esto está sacado con fotografías, obviamente ellos le dicen satelitales, pero son fotografías de altitud y fotografías de elevación y de topografía, en fin. Acá hay muchos ingenieros trabajando y esto está hecho a precisión milimétrica. Entonces tuvieron que respetar exactamente
lo que es la realidad para que el modelo le funcione, total y absolutamente plana, sin tener en cuenta una curvatura, como ya vimos antes en el Google Earth y como manda el modelo oficial, una curvatura totalmente pronunciada. Esto es el modelo completo con las proyecciones de los proyectores. Acá se notan, bueno, las distintas variaciones del terreno. En fin, eso es una proyección hecha desde el techo. Acá estamos, ¿ves? Esto es desde el Golfo de México hasta lo que sería toda la parte del Bajo Mississippi en Luisiana. Interesantísima maqueta. Lástima que está muy lejos para ir a poder verla. Pero bueno, es lo que quería mostrarles. Ahora les vamos a mostrar un pequeño videito. Bueno, acá hay una serie de descripciones de lo que es, ¿no es cierto? Un modelo súper realista. Acá, bueno, es una pequeña descripción de lo que es el río Mississippi en sí. El modelo superrealista es una parte del esfuerzo comprende como un cambio climático. Bueno, en realidad se hace para unas cuestiones climatológicas. La maqueta no tiene nada que ver con tierra plana, pero la misma ciencia se refuta a sí misma desde la oficialidad. Louisiana has lost nearly 2,000 square miles of coastal land since the 1930s. That's a coastal crisis. The LSU Center for River Studies and its partnerships with agencies around the nation are tasked with solving this crisis. The Center for River Study has three primary objectives. The first is the research we're going to be able to do around the Mississippi River and other coastal rivers in the state. Number two is going to be the education and outreach. And then number three is really providing a collaborative space on the water campus so that visiting scientists, engineers, federal or state agency people can kind of utilize the center as a kind of a creative space around different restoration and protection strategies. The center is a strategic partnership between LSU and the Coastal Protection and Restoration Authority. CPRA's involvement was the primary planner, designer, and funder of the whole effort, dating back to the development of the model. It's a kind of a match made in heaven. Inside the center, you'll find educational exhibits and a state-of-the-art physical model. The idea of a physical model is to scale down the real-world system in a way that allows us to do controlled experiments in a certain size laboratory or space. But at the same time, you want to replicate as much as the physics of that system as you can. To encourage others to study and protect the river and its resources. That's kind of that underlying goal here, is inspiring that next generation of coastal engineers and scientists. It's just a fabulous opportunity for students to get some hands-on experience in a river that's important not just to the state but to the nation and really around the world. Bueno, está en inglés, pero lo que dicen es más o menos lo que muestra el texto acá. Yo después en la descripción del video voy a dejar el link para que el que lo quiera ver. Y bueno, eso es más o menos, muchachos, en resumidas cuentas, una vez más, cómo la misma ciencia se desbanca a sí misma y nos demuestra que el agua mantiene su nivel, que el agua no se curva, que la tierra es plana. Y yendo un poco a lo que es la calculadora, ¿no es cierto?, que todos conocemos, vamos a darle un changüí. Yo le di 50 metros, pero le vamos a dar un changüí de 50 metros. ¿Sí? La distancia al objetivo le vamos a poner, 288 kilómetros, y acá es donde hago la aclaración de por qué esa diferencia de medidas, porque 288 kilómetros es lo que contempla la maqueta, o sea, el área que abarca la maqueta de extensión. ¿Sí? Entonces vamos a poner, calculamos y ahí nos da que tendría que haber unos 5.416 metros con chirolitas de pérdida de visión desde lo que sería la ciudad que habíamos mencionado antes hasta la desembocadura en el Golfo de México. Imagínense que el agua del río, que viene desde mucho más atrás, tendría que subir y volver a bajar, algo que es imposible físicamente en la realidad.
cuando intentarían, o sea, si hubiesen intentado expresar esto en la maqueta, el modelo hubiese colapsado y no hubiese funcionado. Sí o sí tiene que ser una maqueta plana, porque al ser plana lo que hace es corresponderse con la realidad que vemos y percibimos día a día en nuestra vida y en nuestra tierra plana. Así que, muchachos, los dejo con este modelito del río Mississippi, y para que vean que los ingenieros no tomaron en cuenta ninguna curvatura para la construcción de la maqueta, les dejo esta foto del ingeniero haciendo su calculito con el nivel plano. Huguito, esta es para vos. Y bueno, nada, chicos, eso es todo. Bueno, acá también les voy a dejar el link de esta página, que es la de Fox 8, que tiene por ahí más especificaciones técnicas de lo que es la maqueta. Creo que la idea se entendió y solo nos queda una cosa por decir. Esto es plano, y saludos para todos, muchachos.